Gracias. Muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 7 de octubre. Estamos saliendo en vivo y en directo. Eso significa que yo estoy vivo todavía. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico. ¿No? Después nos ven en todas partes. Hoy voy a conversar con un muy brillante escritor y analista político de origen boliviano, don Carlos Sánchez Berzaín. Porque en Bolivia hay elecciones muy prontito, el domingo 20 de octubre, o sea que estamos a 2 semanas de las elecciones en Bolivia. Por supuesto también vamos a hablar de la crisis institucional peruana y de las protestas en Ecuador. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a Edwin Alfonso, Edmari Alfonso, Gabriel García de Puerto Rico, que está por aquí, gracias, y a Erika Camero y Tomás Mateo y Julián Echeverri de Río Negro, Antioquia. Gracias, gracias a todos. Bueno. Lula da Silva, expresidente de Brasil, sus amigos dicen que es preso político. Yo discrepo, yo creo que es justo que esté en la cárcel. Bajo los gobiernos de Lula se permitió y sobre todo se estimuló la corrupción de una manera bastante escandalosa, ¿no? Lula era el gran jefe de la mafia en Brasil, ¿no? No solo esquilmaban dineros públicos, pero también Lula daba instrucciones a las principales constructoras para que sobornasen a prominentes políticos en toda la región. O sea, Lula elegía a sus delfines, a sus peones, a sus mayordomos y les hacía llegar dineros a través de ciertas empresas que le eran sumisas o amigables. Bueno, Lula desde la prisión me ha sorprendido. Ha dicho que lo que ha ocurrido en el Perú es un golpe de Estado. Para mí es una sorpresa, porque Lula es de izquierda y de izquierda chavista, de izquierda castrista. Y la izquierda chavista y la izquierda comunista en el Perú han aplaudido de pie y con fervor, de un modo vibrante, el cierre del Congreso peruano. O sea que la izquierda peruana se debe de haber quedado un poquito perpleja con esta declaración de Lula, en la que condena inequívocamente el cierre del Congreso en Lima, al mismo tiempo que condena cualquier cierre de cualquier congreso opositor, aun si ese congreso opositor estuviera bajo la sospecha, como era el caso del Congreso peruano, de ser bastante corrupto. Creo que Perú está viviendo lo mismo que vive en otros países de América del Sur. Son nuevos tipos de golpes de Estado que aparecen cada día. Es decir, no es la primera vez que el presidente de la República trata de cerrar el Congreso Nacional. Ahora vemos en Londres que el primer ministro, debido al fracaso de su intento de negociar con la Unión Europea, encuentra como respuesta el cierre del Congreso inglés. Perú intenta encontrar una solución cerrando el Congreso peruano. Aquí en Brasil ya se ha cerrado el Congreso, igual en otros países. Solo hay una forma de resolver esto, se llama democracia. Entonces, si la situación de Perú es mala, que se convoquen nuevas elecciones. Pero solo se han convocado nuevas elecciones para el Congreso el 26 de enero, no para renovar también el Poder Ejecutivo. Bien es cierto que el Congreso cerrado fue bastante torpe y se diría incluso que hasta autodestructivo. Pudo haber aprobado la iniciativa razonable del presidente Vizcarra de adelantar todas las elecciones generales para abril del próximo año. No lo hizo. Saboteó o boicoteó aquella propuesta y se terminó disparando en los pies, ¿no? Pero 2 errores no hacen un acierto, y que el Congreso fuese en ocasiones torpe, a mi modo de ver, no justificaba que el presidente Vizcarra tomase una decisión no menos torpe ni autoritaria, la de cerrar un Congreso. En cualquier país democrático y sobre todo en democracias incipientes como las nuestras, cerrar un Congreso que está dominado por la oposición se ve muy mal. Parece un acto de intolerancia, parece un abuso de poder y parece una chapucería, ¿no? Una ordinariez. Bueno, dicho esto, me sorprende sí que Lula da Silva desde la cárcel diga que Putin hace un trabajo formidable en contrapesar el poder de los Estados Unidos.
Y Brasil es muy grande. Brasil puede ser un país soberano. Brasil puede ser un país protagonista de la política internacional, ¿sabes? Y una cosa de la que estoy orgulloso es el papel que juega Putin en la historia mundial actual, lo que significa que el mundo no puede ser tomado como rehén por la política estadounidense, por la locura de Trump, por la locura de un presidente estadounidense que cree que puede invadir cualquier país, matar a cualquier presidente. Alguien necesita detenerlo, y Brasil puede detenerlo. Bueno, yo no voy a defender aquí la sanidad mental de Trump, pero sí voy a sostener que Putin es bastante impiadoso o desalmado en entrometerse en otros países. No solo se ha fagocitado Crimea, pero continúa conspirando contra la libertad en Ucrania y ha sido un soporte fundamental para sostener al carnicero de Damasco, el matarife Assad. Y ha espiado o ha intrigado o ha perturbado la limpieza de las elecciones generales en los Estados Unidos en 2016, perjudicando seriamente a la señora Clinton. De manera que no es justo, me parece a mí, que Lula desde la cárcel diga Trump está loco, invade países o mata enemigos y que luego canonice o beatifique al señor Putin, que también invade más o menos furtivamente otros países y que sin mucho rubor manda matar a sus adversarios, sean exespías o exmagnates o experiodistas. Putin es un espía, no es un demócrata, ¿eh? Es un espía. Y como tal, no le tiembla el pulso cuando ordena matar a sus adversarios. También desde la cárcel, Lula da Silva hace una defensa tibia de Maduro. Dice que tal vez discrepa de algunas políticas de Maduro, desde luego no lo llama un dictador, pero sobre todo Lula se ensaña con aquellos que sancionan a la dictadura venezolana. Con lo cual, en medio de la tibieza, queda claro que Lula le hace un guiño coqueto al genocida dictador venezolano. Cosa es que no estés obligado a defender las políticas que puso en práctica el presidente Maduro. Eso es una cosa. La otra cosa es que uno no está obligado a aceptar la injerencia externa dentro de un país soberano. Entonces, por mi parte, no estoy de acuerdo con la intromisión estadounidense, la intromisión brasileña, la intromisión colombiana, cualquiera que sea la intromisión, tratando de gobernar un país soberano. Inventando un candidato, ¿sabes? Inventan una mentira como Guaidó. Estoy totalmente en contra de eso. Esa es una cosa que creo que todo país democrático debe asumir. Bueno, Lula es bastante impresentable, ¿no? Es bastante fariseo, condena la intromisión de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, en Venezuela, pero no condena la más grosera de todas las intromisiones, que es la cubana. Ninguno de los tres países que menciona Lula tiene a 20 o 25 mil espías sembrados en toda Venezuela, conspirando contra la libertad y dando manuales o clases prácticas de cómo se tortura. Entonces Lula calla en 7 idiomas cuando debería condenar sobre todo aquella intromisión, la cubana. Y luego dice que Guaidó es una mentira. Bueno, en fin, Lula, es Lula, ¿no? El gran riesgo es que cuando salga de la cárcel puede que Lula vuelva al poder, como está a punto de volver al poder la señora Cristina Fernández en la Argentina en apenas 3 semanas. Hoy, hace minutos nada más, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, que está allí gracias al hablantín, al demagogo de Rafael Correa, pero que afortunadamente resultó un parricida y supo ajusticiar a su padre político o a su padrino político, a Correa. Moreno dice que no va a retroceder, que no lo van a doblegar y que ha tomado estas decisiones impopulares, el aumento del precio de la gasolina y del diésel, para aliviar el sufrimiento de los más pobres en el largo plazo y en el corto para equilibrar las cuentas fiscales. Queridos compatriotas ecuatorianos, estoy decidido, claro que estoy decidido a cambiar el país, decidido a que se sancionen a los correístas que sacaron los dineros del pueblo. Estoy decidido a que se sancionen a los que se robaron el dinero en obras que no sirven para nada. Estoy decidido también a que se controlen los precios y se sancione a los especuladores. Pero siempre también estoy decidido a dialogar, a tender la mano
a la gente decente, a la gente honesta que quiere realmente cambiar el país. El celo del apóstata, ¿no? El celo del converso, porque este habla de los correístas como si él no lo hubiera sido. Y Moreno fue correísta un tiempo largo, ¿no? Vivió a la sombra del demagogo Correa, medró de los gobiernos abusivos de Correa, pero nunca es tarde para rectificar. Protestas masivas en todo el Ecuador, el gobierno se mantiene firme, se ha registrado un muerto el fin de semana y centenares de detenidos. La ola de protestas sociales en Ecuador continúa. El fin de semana dejó más de una docena de heridos, un muerto y casi 500 detenidos. Las manifestaciones, que cumplen ya su quinto día, surgieron a raíz de serios problemas de iliquidez y un alto endeudamiento, lo que provocó un alza en el precio de los combustibles. En un intento por minimizar las violentas manifestaciones, el presidente de Ecuador declaró el estado de excepción. ¡Antipopular! Este es el panorama en Ecuador. Cientos de personas sin transporte, calles bloqueadas, transportistas en huelga e incluso indígenas que se sumaron a las manifestaciones. En las últimas horas, alrededor de medio centenar de militares y 5 policías fueron retenidos por indígenas al interior de un centro comunitario y aún no han sido liberados. Por supuesto está la izquierda agitando estas protestas. Desde luego está Rafael Correa desde el exilio azuzando, espoleando estos disturbios en las calles. Correa quiere volver al poder en Ecuador y encuentra aquí una oportunidad propicia para sembrar el caos. Un líder opositor ecuatoriano llama animal al presidente Moreno. Por este animal de gobierno nos dirigimos directamente a la UNUCAN, compañeros. En este momento, no más palabras, no digamos nada, nos acompañan el pueblo para dejar los 4 vehículos y más los compañeros policías y militares. Nada más, compañeros, buenas tardes. En el Perú, las encuestas realizadas este fin de semana revelan que el 90% de los ciudadanos aplauden el cierre del Congreso. Muchos de ellos no tienen demasiada familiaridad con las reglas del juego de la democracia. A muchos de ellos les gusta un gobierno de mano dura, un gobierno autoritario. El Congreso era masivamente impopular. Por supuesto que en el Congreso había muchos representantes impresentables, corrompidos, abyectos. Entonces el 90% de los peruanos hoy aplauden al presidente Vizcarra. Yo me encuentro melancólicamente en el 10% que se opone al cierre del Congreso. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, agradeció el sábado el apoyo del pueblo peruano. El mandatario disolvió el Congreso el lunes para acabar con los recurrentes choques de poderes y obstrucciones de la mayoría fujimorista, criticada además por amparar a connotados funcionarios y magistrados investigados por corrupción. Según un sondeo de la firma CPI divulgado el sábado, 9 de cada 10 ciudadanos apoya su decisión. Gracias sinceras por el respaldo que me han dado para tomar las decisiones más importantes. Bueno, yo recuerdo hace 27 años cuando Fujimori cerró el Congreso también opositor. En aquel Congreso había un Senado, una Cámara de Diputados. Fujimori tenía una representación minoritaria. También cerca del 90% de los peruanos lo aplaudió. O sea que eso no revela necesariamente que lo que haya hecho Vizcarra se ajuste a la Constitución, ni que sea una decisión política sabia. Aún habiendo sido una decisión apegada a la Constitución, y sobre esto hay todo un debate, hay juristas de gran prestigio que dicen que Vizcarra ha vulnerado la Constitución, aún si fuera constitucional, yo creo que políticamente no era conveniente, políticamente no era sabio cerrar un Congreso opositor. Vizcarra pasará a la historia como un señor que se envalentonó y clausuró un Congreso en el que no tenía mayoría. Un Congreso que seguramente era torpe y autoritario, que pudo haber hecho las cosas mejor, pero insisto, 2 errores no hacen un acierto, ¿no? Vizcarra dice que se vio obligado a tomar esta decisión drástica. No es mi lectura. Yo creo que si bien la Constitución lo facultaba en ciertos casos, censurados 2 gabinetes, a cerrar el Congreso, no lo obligaba. Vizcarra debió hacer todo lo posible para no cerrar el Congreso. Y en cambio él hizo todo lo posible para cerrarlo. Tomamos una decisión drástica
importante, pero sin embargo la marcha de todas las instituciones continuó con normalidad. Bueno, no es exactamente cierto, ¿no? Porque el Parlamento era una institución capital de la democracia y no ha podido seguir marchando, tomo el verbo prestado de Vizcarra, con normalidad, porque los 130 congresistas han sido violentados, han sido ultrajados. Algunos aprueban la decisión, pero son la minoría. Y muchos otros han querido regresar al Congreso y la policía les ha impedido entrar al recinto. De manera que Vizcarra ha tenido que recurrir a las fuerzas del orden, a la gendarmería, para aplicar una decisión que es arbitraria o por lo menos controvertida, ¿no? Yo insisto en que hay muchos juristas de gran prestigio, muchos, que dicen que lo que ha hecho Vizcarra es inconstitucional. También hay extraordinarios analistas políticos. He leído las columnas este fin de semana de Federico Salazar, de Mario Ghibellini, de Fernando Rospigliosi, de Jaime Daltaus, que todos ellos dan razones muy persuasivas y muy contundentes en contra del cierre del Congreso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Yo me he ceñido al punto de vista político porque no soy un experto legal, no me siento autorizado para dar una opinión como constitucionalista o jurista, porque no lo soy, pero sí registro que los constitucionalistas tienen opiniones divididas, ¿no? Están en contra del Congreso muchos de ellos, muchos, ¿no? Bueno, Vizcarra dice que habrá elecciones pronto, en 4 meses, pero los congresistas que surjan de aquella elección el próximo 26 de enero van a tener un mandato cortito de apenas año y medio o menos, no se podrán reelegir y hay la sospecha razonable de que ese Congreso, que seguramente será amigable a Vizcarra, pudiera hacer algunas reformas en la Constitución, unas reformas que faciliten la permanencia en el poder de Vizcarra o que le permitan postularse a la reelección en abril del 21. Se convocó a elecciones congresales para el 26 de enero del 2020. Este periodo nos obliga a ser más rigurosos en el cumplimiento de nuestras funciones como Poder Ejecutivo. Este espacio no va a ser de ninguna manera para ser aprovechado y tratar de infringir cualquier norma. Vamos a redoblar nuestro esfuerzo como Ejecutivo para cumplir estrictamente lo que corresponda como gobierno, para que inmediatamente, cuando se instale el nuevo Congreso, podamos seguir como corresponde siendo fiscalizados por ese poder del Estado. Ha cerrado un poder del Estado, uno en el cual él no tenía mayoría. No se ve bien. En una democracia frágil como la peruana, parece un abuso de poder. Insisto, aun si la Constitución lo facultaba, aun si el Congreso torpemente se había puesto en el escenario en que podía legalmente el presidente Vizcarra clausurarlo, nada obligaba a Vizcarra a tomar esa decisión tan drástica, ¿no? Yo creo que él podría haber consultado al Tribunal Constitucional antes, pero no, resulta que el presidente Vizcarra es el intérprete de la Constitución. Él la lee, él hace su propia interpretación antojadiza y él, aprovechando una zona gris de la Constitución o una zona debatible, controvertida del texto constitucional, silencia la discrepancia, acalla a un poder público tan importante como el Congreso. No voy a yo a defender el honor o la inteligencia de los congresistas peruanos. No todos ellos eran inteligentes ni honorables, pero todos ellos habían sido elegidos limpiamente por el pueblo del Perú en abril del año 16. Por lo tanto, echarlos a patadas a sus casas, a mí me parece que políticamente no era conveniente. Pero Vizcarra dice que el pueblo lo apoya. Sí, cómo no, el pueblo lo apoya. Pero lo que ha hecho el presidente parece populismo, puro populismo autoritario. Me lo pide el pueblo, cierro el Congreso y el pueblo me aclama. Puede que ahora el pueblo le pida que se quede 5 años más. Y él dirá, me lo pide el pueblo, reformemos la Constitución, voy a servir a los más desposeídos, a los desheredados de esta tierra y me quedo 5 años más. Es un peligro, el peligro de concentrar tantos poderes en un individuo.
En consecuencia, seguiremos trabajando, seguiremos demostrando nuestro gran compromiso en beneficio de toda la población y seguiremos juntos con el pueblo como principal soporte a las decisiones que tomamos, fortaleciendo la democracia y buscando que las decisiones que tomemos, y espero que también sea al igual con todos ustedes, sea siempre pensando en el Perú primero. Muchas gracias. Es un peligro muy grande cuando dice que el pueblo es el principal soporte, ¿no? A eso yo le llamo populismo. El soporte, el fundamento, el basamento de un Estado de Derecho, de una democracia, no es la voluntad iracunda del pueblo o las opiniones veleidosas del pueblo, que son en realidad muchos ciudadanos con opiniones dispares. El soporte tiene que ser el imperio de la ley, ceñirse a lo que dice la ley, respetar el Estado de Derecho. Y yo insisto en que hay muchísimos juristas y constitucionalistas peruanos que dicen que la ley no le facultaba en esta particular circunstancia a Vizcarra para cerrar el Congreso, ¿no? Y que Vizcarra ha encontrado un atajo legal o ha hecho una interpretación caprichosa o ha buscado una coartada constitucional para cerrar el Congreso, cosa que no tenía que hacer, cosa que podría no haber hecho. Pero no ha sido sabio, no ha sido prudente, ha sido temerario y ha sido, a mi modo de ver, abusivo. Protestas en las calles, pero estas son en contra del cierre del Congreso. No estoy de acuerdo, es que el señor Vizcarra completamente se ha vuelto un dictador. O sea, si no hacen lo que él pide, que él quiere, entonces lo cierro el Congreso. Tribunal Constitucional, no me hace caso, lo cierro. El Poder Judicial, no me hace caso, lo cierro. ¿En dónde estamos viviendo? Nosotros, ciudadanos de a pie, no conocemos de leyes, pero sí exigimos una verdadera democracia. Bueno, yo entiendo la indignación de esta señora y al mismo tiempo celebro la argumentación bastante lúcida del muchacho que en otra concentración popular contra el presidente Vizcarra. Por favor, les ruego que comprendan que yo me he refrenado hasta ahora. Yo no he dicho que es un golpe de Estado. No he dicho que Vizcarra es un dictador. He dicho que creo que ha cometido una infracción constitucional. Pero sobre todo estoy convencido de que ha perpetrado un grave error político, un error histórico, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra. Aun si era constitucional, políticamente no era sabio. Entonces, pero yo me estoy refrenando, no quiero decirle dictadora a Vizcarra, porque yo llamo dictadora a Maduro, a Díaz-Canel, a Evo Morales, a Ortega. Todavía no quiero colocar en esa cofradía tan oprobiosa al presidente de mi país, al señor Vizcarra. No lo quiero llamar dictador, pero está bajo la sospecha de serlo o de querer serlo, y eso ya envenena la vida institucional peruana. Este joven decía, argumenta bastante bien contra las pretensiones inmoderadas, abusivas del presidente del Perú. Y mi presencia acá es de carácter personal como ciudadano peruano con DNI que paga impuestos, para expresar mi voz de protesta y de reclamo frente al atropello gestado por el dictador peruano Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Lamentablemente él se ha puesto por encima de la ley, que es la Constitución Política del Perú, y ha pretendido colocar a los congresistas por debajo de la ley, como si fueran súbditos y él fuera un soberano. Un dictador que pretendió dictarle cómo, cuándo votar, olvidando que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, se deben a los ciudadanos. Por suerte en el Perú hay una prensa libre, ¿no? Una prensa en la que hay diarios que aplauden a Vizcarra, como La República, y hay diarios que condenan, pero de una manera muy mesurada, el cierre del Congreso, como El Comercio, Perú 21, que no llegan a llamar tampoco a esto un golpe de Estado, ni que tildan de dictador al presidente. Pero en el Perú todavía hay un clima de libertades, solo que a mí me parece que se ha perpetrado un abuso y se ha dañado a la democracia. No estoy diciendo que se la ha destruido, estoy diciendo que se ha rebajado la calidad de la vida institucional, de la cohabitación entre los partidos del Perú.
Por lo tanto, creo que se ha sufrido un trauma institucional, ¿no? Y que esto podía evitarse, había que esperar un año más, solo un año más. Claro, los defensores de Vizcarra dicen, pero ahora vamos a elegir un nuevo Congreso en enero. Y alguien nos asegura que ese nuevo Congreso va a estar integrado por 130 personas, todas ellas sabias, virtuosas y honorables. No. Como ocurre en los congresos de todos nuestros países tercermundistas, habrá inevitablemente una representación más o menos vergonzosa, más o menos impresentable. Pero uno no puede cerrar el Congreso porque la bancada tal o cual le parece ruin o miserable o sospechosa de corrupta, que es lo que se ha hecho en el Perú. Yo no estoy defendiendo al fujimorismo, por el amor de Dios. ¿Cómo podría yo ser fujimorista? El fujimorismo es una corriente conservadora, retardataria, antiliberal, reaccionaria. Yo soy un hombre de derechas liberales, libertarias. Yo soy un libertino. Casi todas mis convicciones en materia de moral personal, sobre las minorías sexuales, sobre las drogas, sobre el aborto, sobre las confesiones religiosas, sobre los militares y un largo etcétera, todas mis convicciones libertarias están reñidas con la agenda del fujimorismo. Yo no defiendo al fujimorismo, ni al aprismo, ni a la Acción Popular. Yo defiendo unas ciertas ideas o unos ciertos principios que atañen a la calidad institucional de la vida democrática. Y cuando en una democracia se da un zarpazo y se cierra el Congreso, llamando a la policía para obstruir la entrada de los representantes opositores, se ha acanallado o envilecido la calidad de esa democracia. Vamos a la publicidad. Luego voy a conversar con Carlos Sánchez Berzaín sobre las próximas elecciones en Bolivia, el 20 de octubre, o sea, ahora, prontísimo, ¿verdad? No este fin de semana, pero el siguiente. Estamos a menos de 2 semanas. Regresamos con él después de la pausa. Les recuerdo que en la Fontana se come delicioso. La otra noche nos mandaron unos postres. Qué rico se come en la Fontana. Vayan a la Fontana, pregunten por el lomito a la Bailey. Es una delicia. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña esta noche el escritor y analista político boliviano, don Carlos Sánchez Berzaín. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido, bienvenido. Comencemos con el Perú, si te parece. ¿Qué piensas de lo que ha hecho el señor Vizcarra al cerrar el Congreso? Fíjate que don Mario Vargas Llosa, premio Nobel, ayer en un artículo periodístico ha celebrado la decisión de Vizcarra, ¿no? Ha dicho que es plenamente constitucional y que es buena para la democracia. 90% de los peruanos piensan como don Mario Vargas Llosa. ¿Qué piensa usted, don Carlos? Yo pienso que no siempre la opinión popular, entre comillas, de la masa es la verdad. No siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Bueno, la mayoría crucificó a Jesucristo y hacen una serie de barbaridades. Por eso la democracia no es el sistema de la mayoría. La democracia es el sistema del respeto a los derechos fundamentales del Estado de Derecho. Claro. La protección de la minoría es la democracia, no que la mayoría se lo ¿Tú estás en contra del cierre del Congreso? Absolutamente. A mí me parece una medida arbitraria, es un golpe de Estado. Y si bien, como tú has dicho en la primera parte del programa, el señor Vizcarra no es un dictador, está en el umbral de serlo porque está buscando beneficio personal, rompiendo la estructura institucional, porque ha cerrado el Congreso para quitarse de en medio adversarios políticos que no le eran complacientes. ¿Y por qué crees que Vargas Llosa, que es un hombre tan lúcido y que es un demócrata probado de toda la vida, ¿no? Él es insospechable de apoyar dictaduras o golpes, ¿por qué aplaude el cierre del Congreso peruano? Porque yo creo que primero ser un gran escritor y un premio Nobel de literatura no es sinónimo de ser infalible. Vargas Llosa también se equivoca y en este caso se equivoca. Se equivoca porque además él tiene el peso histórico de ser el primer antifujimorista probado del Perú por la elección que Fujimori le ganó.
que a lo largo del tiempo que ha pasado desde entonces, estamos hablando de 1990. Casi 30 años. Bueno, Vargas Llosa nunca ha olvidado y sigue peleando contra el fujimorismo. ¿Tú crees que el fujimorismo va a desaparecer como partido político en el Perú? Porque están en su hora más aciaga, ¿no? Estuvieron a punto de tomar el poder en 2011 y luego en 2016. Keiko perdió en segunda vuelta y por puesta de mano contra Humala y luego contra Kuczynski. Da la impresión ahora de que están en una seria crisis. Están en una seria crisis. Yo no creo que desaparezca, pero se va a reducir. Lo que más ha dañado al fujimorismo ha sido la pelea interna. Los poderes no se caen de afuera, se caen de adentro. Esa disputa entre hermanos, esa situación en torno al propio padre, ha liquidado un movimiento que era muy popular y muy fuerte. Se han canibalizado entre ellos y además están todos ahora bajo la sospecha de la corrupción, pero yo creo que también el propio Vizcarra está bajo esa sospecha, ¿no, Carlos? Bueno, el tema de Odebrecht es una cosa muy grave, ¿no? Se conoce Odebrecht, pero debería llamarse la corrupción del Foro de Sao Paulo, porque no hubiera sucedido esto si el presidente de Brasil, Lula, en su momento, no hubiera abierto los fondos federales del Brasil para que 15 empresas brasileras, Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y más, hagan negocios con ese dinero bajo la dirección de Castro y Chávez. Sí, Lula era el gran jefe de la corrupción en toda la región. Dime, ¿tú crees que hay un peligro de que la izquierda chavista del Perú gane las próximas elecciones generales? Yo creo que de alguna manera el entorno de Vizcarra está penetrado por esa tendencia, porque Vizcarra está cumpliendo exactamente la agenda de desestabilización que se cumplió en Venezuela antes de Chávez, en Bolivia antes de Evo, en el Ecuador antes de Correa, que consiste básicamente en, a partir de muy legítimas razones, crisis económica que no tiene el Perú, corrupción que sí tiene, destrozar el sistema de partidos políticos, clasificarlos como tradicionales, destrozar después de eso el sistema institucional, cambiar o modificar la Constitución, acabar con las cláusulas pétreas que sostienen la institucionalidad democrática, lo que supone terminar con el Estado de Derecho, y después tomar el poder indefinidamente. Esto último, digamos, tengo muchos amigos en Lima, tengo amigos en ambos lados, tengo amigos a favor del cierre del Congreso y en contra del cierre del Congreso. Y he leído opiniones muy inteligentes en ambos lados también. Pero algunos amigos desde Lima me dicen que creen que Vizcarra, con un Congreso amigable, va a sucumbir a la tentación, el pueblo me lo pide, de postular como candidato el año 2021. ¿Te sorprendería eso? No, si sigue la agenda castrochavista, él lo que tiene que hacer es influir en la nominación de ese Congreso, va a hacer campaña por determinados sectores, va a tomar una mayoría en el Congreso. Van a tener mayoría ellos, claro. Bueno, y después en ese Congreso de 1 año y medio va a transformar la estructura institucional, se va a reelegir y ya está. Con el riesgo ulterior de que cambien la propia Constitución. O sea, la izquierda radical peruana no quiere esta Constitución que se escribió para Fujimori en el 93, quiere una Constitución socialista, no quiere una Constitución más o menos capitalista. Es que no es cuestión de Constitución socialista o capitalista, es cuestión de Constitución democrática o no democrática. Claro, sí. O tienes una Constitución, el constitucionalismo es eso. ¿Qué es el constitucionalismo? Libertades, derechos, garantías, límites al poder. Sí. Me refería al capítulo económico de la Constitución, que es un capítulo, el de la Constitución del 93, que parecía más propicio, como bien dices tú, a las libertades que la anterior, ¿no? La Constitución del 79. Jaime, para cambiar la política económica no hay que cambiar la Constitución. No. Cambian la Constitución para perpetuarse en el poder y para liquidar los derechos políticos de la oposición. Hay ese riesgo ahora en absolutamente. El Perú. Mira para qué cambiaron la Constitución en Venezuela, en Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales, en Nicaragua con Ortega, para quedarse en el poder. Y mira, Carlos, hace 2 semanas nadie en el Perú ni en el mundo podía decir que Vizcarra era un dictador. Hoy, el Wall Street Journal, artículo de Anastasia O'Grady, dice: Vizcarra dio un golpe de Estado. Así es. Y es un dictador. Y es el periódico que leen los inversionistas en todo el mundo. Así es. El New York Times dijo: la legalidad de la medida o de la movida de Vizcarra es incierta. Entonces, ¿para qué ponerse en ese lugar tan
vulnerable desde el punto de vista constitucional. Para perpetuarse en el poder, mi afirmación hoy, octubre del 2019, es que Vizcarra está recorriendo el camino bajo asesoramiento e influencia castrochavista de perpetuarse en el poder. Y lo vamos a ver en meses. O sea, sus defensores se ríen cuando alguna gente esgrime ese argumento. Dicen, son unos ridículos, Vizcarra no es chavista. Si fuera chavista no le habría propuesto al Congreso adelantar todas las elecciones para abril del próximo año. El Congreso desoyó esa sugerencia. Vizcarra quería irse a su casa un año antes. Si esa fuera la línea, lo que Vizcarra tendría que haber hecho después de haber cerrado el Congreso era poner su propio mandato en elección. Claro. Sería mucho más creíble Vizcarra si dijera, vamos a las elecciones y aunque el Congreso no me aceptó, elijamos también presidente. Tienes toda la razón. Entonces se vería honestidad, pero no, ahora ha cerrado el Congreso y está proyectándose individualmente en el camino del castrochavismo. Ahora, la política es como la ruleta, lo que se ve se anota. Tus amigos solo tienen que esperar 18 o 24 meses para ver el resultado, como grandes amigos venezolanos míos que me decían, no, Venezuela no es Cuba, no te preocupes. Y fíjate, yo escuché eso también. Antes de ir a la primera pausa, porque luego quiero hablarte de Bolivia, hay elecciones el 20 de octubre, ¿no? ¿Qué les aconsejarías tú a los partidos políticos, digamos, de derecha en el Perú, de la oposición? No solo de derecha, ¿no? Pero el fujimorismo, el APRA, que no es un partido de derecha, pero que deplora el cierre del Congreso. Acción Popular, que es un partido histórico de centro democrático, también condena el cierre del Congreso. El Partido Popular Cristiano, un gran partido de derecha ilustrada, democrática, institucional. ¿Van a las elecciones de enero o no van? Si van, le hacen un favor a Vizcarra, ¿es mejor que se abstengan? ¿Qué piensas tú? Yo les aconsejaría primero empezar ya nomás una campaña mostrando que aquí no hay una confrontación de derechas e izquierdas, sino de democracia y autoritarismo o dictadura. Sí. Y en esa dinámica pedirle a Vizcarra que la elección sea también para presidente. Pero no la va a permitir. No la va a permitir. Entonces, cuando no la permita, ese conjunto de partidos, y como este no es un tema de derecha o izquierda, evaluando la situación, yo creo que deberían ir a la elección tal vez formando un frente democrático peruano, donde haya una agrupación de partidos no agrupados por ideología, no agrupados por convicciones o tendencias políticas, sino por el salvataje de la democracia. Es decir, vamos a tener mayoría en el Congreso contra el señor Vizcarra un frente para restaurar la democracia en el Perú. Un frente restaurador, no ideologizado, pero sí en defensa de la democracia peruana. Les daría mucho valor y tendría una gran bandera. Interesante, interesantísimo. Regresamos después de la pausa. Le voy a preguntar a don Carlos Sánchez Berzaín qué va a ocurrir en Bolivia en 2 semanas. Yo he pronosticado que Evo Morales va a ir a una segunda vuelta contra Mesa y en la segunda vuelta va a ser trampa. Pero me parece que el vaticinio de don Carlos no va a coincidir con el mío. Regresamos después de la pausa. Antes, esta muy interesante opción al consumidor. Bueno, el domingo 20 de octubre, o sea, en pocos días habrá elecciones generales en Bolivia. Y estoy conversando con don Carlos Sánchez Berzaín, que es un muy brillante escritor y analista político boliviano. En Bolivia, Evo Morales es dictador hace más o menos 14 años, ¿no? Evo ganó las elecciones a fines de 2005, ¿fue así? Sí. Ahora, aquellas elecciones, para comenzar, porque me gustaría que tú describieras la dictadura boliviana, que es una dictadura que no siempre el mundo ve con la debida clarividencia. ¿Esas elecciones originales por las cuales Evo Morales llegó al poder fueron limpias? ¿Las ganó limpiamente? Sí, pero tenían el estigma del golpe de Estado producido en octubre del 2003, a partir del cual, después de derrocar al presidente Sánchez Lozada, se establece la famosa Agenda de Octubre, firmada por Carlos Mesa y Evo Morales. Y la Agenda de Octubre establecía convocatoria a Asamblea Constituyente, expresamente prohibida por la Constitución de la República de Bolivia, nacionalización de hidrocarburos y enjuiciamiento y persecución de los derrocados. O sea, ¿ya no había democracia en Bolivia antes de que Evo ganara las elecciones? Se produjo una ruptura y se empezó a acomodar el proceso para que Evo gane las elecciones. ¿Evo es entonces dictador aún antes de haber ganado las elecciones? Yo creo que Evo Morales en esa elección
gana las elecciones en los parámetros y condiciones que él mismo crea. Porque Mesa, que tenía que ser presidente sucediendo al derrocamiento del presidente Sánchez Lozada hasta el año 2007, no completa eso porque precisamente Evo Morales lo desestabiliza. Sí, y Mesa renuncia recorta su mandato. y va el presidente de la Corte Suprema por 6 meses y llama a elecciones. Y llega el presidente de la Corte Suprema a la presidencia porque Mesa impide que el presidente del Senado o el presidente de diputados tomen la presidencia de la República con el argumento de que eran de partidos tradicionales. O sea, ayuda en la dinámica del castrochavismo al destrozo del sistema institucional. O sea, Mesa ayudó a Evo Morales allá. Sí, se asociaron, se consorciaron. Bueno, lo cierto es que Evo Morales es dictador hace más o menos 14 años en tu país. Lo cierto es que la propia Constitución le prohibía a Evo Morales ser candidato. Está aspirando a un 4º mandato. Él no podía ser candidato. De hecho, él convocó a un referéndum, Carlos, y la gente opinó que no debía ser candidato a una reelección más. ¿Eso es correcto? Así es. El iter criminis, el camino de este delito que se llama hoy día dictadura electoralista en Bolivia, es así de sencillo. Evo llega el 2005 al gobierno, escogido, elegido, vamos a suponer que legítimamente, por un mandato de 5 años que no podía ser reelegible de inmediato en la República de Bolivia. En base a la falsificación de una ley de reforma constitucional hecha por Mesa y por Evo, convocan a la constituyente y la constituyente fracasa durante más de un año y presenta un proyecto que va al Congreso. Entonces el Congreso hace una ley interpretativa por la cual el Congreso termina haciendo la nueva Constitución al margen de la constituyente y aprueban esa Constitución en un referéndum, no sin antes producir hechos de sangre, masacres ante la resistencia de 6 departamentos. No me cuente la historia completa porque no vamos a tener tiempo. Entonces Evo liquida la República de Bolivia y crea el Estado plurinacional de Bolivia. De inmediato convoca elecciones. En esa su nueva Constitución introduce la reelección continua por una vez. Se reelige el 2009 hasta el 2014. Cuando vienen las elecciones del 2014 le dicen ya te has reelegido una vez, no puedes. Y él dice sí puedo. Va a su Tribunal Constitucional y lo autoriza. Y el tribunal dice extinguida la República de Bolivia en el Estado plurinacional, esta es su primera elección. Vaya a la segunda. Claro. Siempre hay gente que interpreta la Constitución a favor del gobernante de turno. No, sobre todo si es para tu amo, porque ese era un tribunal nombrado por Evo Morales, como lo es el actual. Entonces, el 2014 se vuelve de nuevo presidente y va a un referéndum. Le dice a Bolivia, quiero ser indefinidamente reelegible. ¿Y el pueblo le dice que no? No. Claro. 21 de febrero del 2016. ¿Cuánto sacó el no? 51 y algo, pero en verdad más del 70%. El fraude fue fantasmal. O sea que perdió el referéndum y ya no podía ser candidato. Entonces acude a su Tribunal Constitucional y dice que es su derecho humano ser candidato. Su órgano electoral dice que sí puede y él empieza un proceso para ser candidato. Pero aquí hay un hecho que es muy importante. Él invoca el derecho humano a ser candidato, que es casi como invocar el derecho humano a ser dictador. O sea, es una farsa, pero en todo caso, él pone en marcha como parte de su propaganda una demanda marítima contra Chile. Y el año pasado, por esta época, pierde la demanda marítima. El vocero oficial del gobierno de Evo Morales en esa demanda marítima era Carlos Mesa. Entonces, cuando se pierde la demanda marítima, sale Mesa y dice, bolivianos, hemos perdido la demanda marítima, pero ahora vamos a ir a elecciones. Y yo voy a ser candidato. Entonces, Mesa se encarga de reemplazar el no es no. Bolivia decía no, Evo no puede ser candidato, por Mesa le puede ganar. O sea que Mesa, ¿tú crees que ha sido funcional a Evo Morales? Es funcional. En esa dinámica, Mesa se presenta al principio con gran ventaja sobre Evo Morales en las encuestas. ¿Qué dicen las encuestas ahora? Dicen que estaría ganando Evo Morales por 9 puntos y que haría segunda vuelta. ¿Cuánto le adjudican a Evo? ¿Poco más del 30%? Sí, le adjudican un 39%. ¿Y a Mesa? 9 puntos menos, más o menos. Yo creo que va a haber segunda vuelta entre ambos, entre Evo y Mesa. ¿Qué dices tú? No. ¿Qué va a pasar? Evo Morales va a ganar por largo porque esta es una elección fraudulenta. ¿Va a ser fraude el 20 de octubre? El fraude está hecho desde el momento que él, no pudiendo ser candidato, es candidato. Pero bueno, eso ya está contado. No hay cortes electorales eso ya está dicho, pero no va a haber segunda vuelta entonces. No va a haber.
No va a haber. Tiene ¿Cuánto todo crees que preparado. se va a atribuir o adjudicar tramposamente? Más del 50%. Más del 50%. Él se ha propuesto y dice que va a llegar al 70%. Mi estimación es que él tiene un fraude preparado de alrededor del 60%. ¿Y crees que Mesa sabe que Evo va a perpetrar el fraude o simplemente Mesa es ingenuo, es cándido, cree que él puede ganar? Yo creo que Mesa tiene, como siempre, un doble papel. Un doble discurso. Él tiene un acuerdo con Evo Morales de ser candidato funcional, pero Inspectore juega a ver si Evo Morales se tropieza y algo puede pasar que si él no gana lo sucede y puede tomar la presidencia de nuevo. Bueno, el lunes 21 de octubre veremos si tú tenías razón o si yo tenía razón. Si hay segunda vuelta, bueno, haremos campaña por Mesa. Si no hay segunda vuelta, quedará claro que Evo habrá perpetrado un fraude masivo, ¿no? Un pequeño apunte, si me permites. Una de las notas características de este proceso, además de dictadura electoralista, y Bolivia dijo no, es la oposición de candidatos funcionales. Tenemos 8 candidatos que dicen ¿Es un error oponerse a eso? Mesa. Absolutamente. ¿Qué debió hacer la Si oposición? fueran de verdad candidatos de oposición, debieron unirse y en un solo frente irle a ganar la elección. O no con Mesa o participar. sin Mesa. O no participar, que es la otra opción. Pero participan, legitiman al candidato usurpador y además de eso se dividen entre 8 y hay que ver la campaña. La campaña es de Mesa contra Ortiz, de los dos contra Se el pelean Chino, entre ellos y no contra Evo. contra Evo Morales. Hacen un Y Evo favor. Morales está en una campaña limpia donde no le han hablado de su corrupción, no le han hablado del tema del mar, no le han hablado del narcoestado, no le han hablado de la limpieza de las elecciones, no le han hablado de los presos políticos, nadie habla del exilio político, de la ausencia de división e independencia de O poderes. sea que los 8 Nadie. opositores le hacen un gran favor a Evo. Bueno, hay que ver nomás lo que es el tema de campaña. Evo Morales ha dicho que no quiere debate, bueno, y ahí están, han debatido entre ellos. Es una Pero lástima. los temas de campaña, ¿qué son los temas de campaña? Evo no ha hoy día en debatido Bolivia? con los opositores. No, no ha ido a debatir. Querido Carlos, ya sabes cuánto te apreciamos y te admiramos. Hablemos el lunes 21 de octubre, ¿cómo te parece? Ojalá tú tengas razón, pero la experiencia y la realidad objetiva enseñan que el fraude está preparado Bueno, y además- los opositores funcionales lo saben. Incluso antes de contar los votos ya hay un fraude de origen, ya la elección está viciada porque Evo no podía ser candidato, ¿no? Así es. Ya es una elección tramposa. Gracias. Muy Un amable. aplauso para Carlos Sánchez Grosay. Gracias por haber venido. Ahora, tomen nota de esta opción al consumidor y regresamos enseguida con todo lo último de Venezuela. Ya volvemos. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. En una reunión de la Sociedad de Prensa aquí en Miami, el senador por la Florida, Marco Rubio, dijo que hay un gran peligro de que en Venezuela, no hemos hablado de Venezuela todavía esta noche, hemos hablado de Perú, de Ecuador, de Bolivia, vamos a Venezuela, de que en Venezuela un matón o un mafioso chavista saque del poder a Maduro para quedarse él. Le hace Cabello. Más grande que existen es que en un momento determinado uno de los otros mafiosos que rodean a Maduro se muevan en contra de él, lo eliminen o lo convenzan de que es el momento de cambio y uno de ellos asuma el poder o que pongan una figura nueva, pero el poder sea en manos de uno de estos mafiosos que lo rodean. Entonces yo sé cuál va a ser la reacción. Ay, mira, hay alguien nuevo y se puso un traje y habla muy bien el inglés o habla un poco de inglés. ¿Por qué no vamos a dar una oportunidad? Y ahí perdemos 10 años más. Es decir, lo que le dicen en inglés un palace coup. Es lo más peligroso que puede ocurrir en Venezuela en este momento, que simplemente cambien el nombre pero sigan el mismo sistema con algunos cambios cosméticos. Y por eso hay que seguir insistiendo que la solución es una elección libre y democrática. Entonces, senador Rubio, use usted su poder para convencer a Trump de ordenar el arresto de Maduro y Cabello y una vez expedidas esas órdenes de arresto, proceder a capturarlos. Entre tanto, el canciller socialista español Josep Borrell pide elecciones limpias y democráticas en Venezuela. Esto solo será posible, desde luego, cuando hayamos derrotado a la dictadura. Con Maduro y Cabello en el poder, las elecciones nunca van a ser libres ni democráticas en ese país. En cuanto a Venezuela, sé perfectamente la situación en la que se encuentra este país. Estamos haciendo todo lo posible para conseguir que se celebren elecciones presidenciales democráticas, garantizadas.
que permitan expresarse libremente a los venezolanos y mientras tanto conozco la terrible situación humanitaria por la que se pasa dentro y fuera de Venezuela. Más de 5 millones de personas han dejado el país. Hemos de hacer lo que estamos haciendo, ejercer la presión política y la voluntad de negociación para conseguir que se celebren estas elecciones presidenciales. Borrell dice también que él favorece las sanciones a los funcionarios repugnantes de la dictadura, pero no al pueblo venezolano. Hemos reconocido, la gran mayoría de los países europeos, al presidente Guaidó, porque dijimos que a partir del 10 de enero se acababa la legitimidad democrática del presidente Maduro, cuyas elecciones no reconocíamos. Hay que seguir insistiendo en esta línea y, desde luego, rechazando unas sanciones que puedan afectar todavía más gravemente al pueblo venezolano. Sanciones individuales, sí. Recientemente hemos votado unas en el Consejo y seguiremos votando más. Hay ya más de 25 personas bajo ellas. Yo discrepo del canciller socialista español. Es decir, las sanciones económicas que Estados Unidos ha dictado contra Venezuela, contra Maduro y su pandilla, han surtido efecto, a tal punto que hace pocos días en La Habana, Díaz-Canel le ha rogado al primer ministro ruso, a Medvedev, que envíen barcos militares rusos para custodiar a los petroleros venezolanos que llevan los 40.000 o 50.000 barriles de petróleo diarios que Maduro le regala a la dictadura de La Habana. Ustedes saben que Cuba no produce ni la tercera parte del petróleo que consume y está desesperada porque no está llegando el petróleo venezolano y no llega en parte por las sanciones. Entonces, en esto yo discrepo con el canciller Borrell, que también habló de Nicaragua. Pero, francamente, se lo digo con el corazón, estoy en contra de que se apliquen sanciones que golpeen todavía más duramente a un pueblo que se encuentra ya al borde de la extenuación y la miseria. No creo que sean ni positivas, ni siquiera humanamente legítimas. Sobre Nicaragua, ahí mi posición, usted la debe conocer por la cantidad de veces que me he pronunciado al respecto como ministro de Asuntos Exteriores de España. La situación en Nicaragua es todavía peor que en Venezuela. Todavía peor que en Venezuela, dice. Interesante, ¿eh? Interesante porque a menudo pasamos por alto lo que ocurre en las dictaduras de Nicaragua y Bolivia, ¿no? Y realmente allí los ciudadanos libres no la están pasando nada bien. En Caracas, el matón de Diosdado Cabello se enoja con el embajador español. Lo acusa de proteger al opositor Leopoldo López y denuncia que Leopoldo en la embajada española en Caracas se reúne con periodistas a quienes les dicta la agenda. El embajador de España aquí en Venezuela convoca a periodistas afines, o mejor dicho, contrarios al régimen, me imagino, a reunirse con su hijito Leopoldo en la embajada, en su residencia. Y llevan periodistas por allá, top secret. Nadie habla, nadie dice nada. El embajador de España. Ay, señor embajador. Va bien, ¿oyó? Diga usted también, va bien. Bueno, la sede de la Embajada Española es territorio de España, del Reino de España. El embajador tiene pleno derecho de invitar ahí a quien le dé la gana y López tiene pleno derecho de hablar con quien quiera, ¿no? El senador por la Florida, Rick Scott, compara el drama venezolano con el genocidio nazi. La ONU está cruzada de brazos. Las Naciones Unidas están sentadas viendo ocurrir un genocidio. Todos nos enfocamos en el Holocausto, en las cosas horribles que pasaron, en cuántos judíos fueron asesinados en Europa. Vemos que está ocurriendo otro genocidio en Venezuela, donde los niños están muriendo de hambre. Los niños no sobreviven porque no tienen las medicinas adecuadas. Todo porque un solo hombre, Maduro, él está causando esto y muchos le están ayudando a que esto suceda. Entonces, las Naciones Unidas no están haciendo su trabajo. Ellos no lo están cuestionando, no están resolviendo el problema. Realmente es repugnante su falta de acción. Yo saludo las palabras valerosas del senador Scott, que además, me parece a mí, representan el sentir de la comunidad hispana aquí en la Florida, ¿no? El presidente Guaidó sigue trabajando infatigablemente.
Saben, recorriendo no solamente nuestra zona, como ayer constatamos, lo que es la emergencia humanitaria que vive Venezuela. Sectores con años sin agua. Tienen que trasladar por kilómetros nuestros chamos, nuestros estudiantes, los que tienen que ir y ser el futuro. Hoy también, ustedes saben lo que significa que no podemos comprar, que no alcanza. Estamos no solamente acompañando a la gente, sino viniéndola a buscar para solucionar esto. Venezuela hoy está en una lucha por poder vivir con dignidad. Y parte de eso es ir a todos los sectores, ir a buscar a todos, como hicimos ayer en la instalación de los comandos por la libertad, por ejemplo. Vamos a estar no solamente con nuestra gente, sino para sacar esto adelante muy pronto, porque el tiempo sí importa. Estamos en emergencia y tenemos que solucionar muy rápido. Un ciudadano le pide al presidente constitucional Guaidó que le eche bolas al asunto. Mano, en este país es lo que vamos a lograr. Estamos tenemos capaz de eso. Se le bola, se lo vamos a lograr. Y la estrafalaria lideresa chavista Iris Varela dice que si uno está buscando mano de obra barata no hay que ir a China, la encuentra en las cárceles venezolanas. Ella administra esa mano de obra barata, ella la dirige, la ofrece, probablemente también la regenta y obtiene un pingüe beneficio crematístico. La esclavitud en tiempos modernos. Por supuesto, todo yo lo hago con alianza. El que quiera trabajar con privados de libertad, acérquese hasta el ministerio, podemos evaluar las condiciones, ¿no? Que me le den las mejores condiciones a los privados de libertad para que salgan a dignificarse con el trabajo. Nosotros nos encargamos de llevarlos y traerlos, de brindar las condiciones de seguridad necesarias, la vigilancia y bueno, que aprovechen esa mano de obra que está allí, pues. Que eso es un tema de ganar-ganar. Yo creo que nadie pierde con eso que se está haciendo, todos ganamos. Que tiemblen los chinos. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Colombia. Bueno, el presidente de Colombia, don Iván Duque, dio una entrevista en inglés y condenó enérgicamente que Maduro proteja, apañe a terroristas colombianos en Venezuela y comparó esa situación con el régimen talibán en Afganistán cuando protegía a los terroristas de Al-Qaeda, que son palabras mayores. The behavior that Nicolás Maduro has with Colombian terrorists in his territory is comparable to what the one we saw of the Taliban regime with Al-Qaeda using their soil to plot against the United States and the rest of the world. In the case of Venezuela, Maduro is sponsoring terrorists to plot against the Colombian people. Your government. So that should be not only denounced, but it also gives a strong message that we all have to be united to condemn that regime, and we all have to work together to allow the Venezuelan people to regain their liberties and their democracy. El presidente Duque dijo también que no va a caer en las provocaciones belicistas del dictador Maduro. I think that's the game that Maduro wants to play. Maduro wants to make provocations on Colombia. Maduro wants to start moving troops to the border zone. He wants to create some sort of a military escalation so that he can diffuse the focus of public opinion and try to victimize himself. But we're not going to play that game. So I have said something, Ian. Yeah. In the case of Colombia, we're not going to let him provoke us. Colombia is not an aggressor. And as we said today with many presidents, the decision is going to be peaceful, strong on sanctions, and we are going to make this happen without having to use force. Ojalá sea posible, presidente Duque, el advenimiento de las libertades en Venezuela sin el uso de la fuerza. A mí me parece altamente improbable. Marchas en apoyo del expresidente colombiano Uribe ayer en distintas ciudades importantes de Colombia y fuera también.
Fue una de las ciudades con mayor número de manifestantes. Al menos 2.000 personas asistieron al plantón a favor del expresidente Álvaro Uribe. La cita fue en el Parque de las Luces. En Cartagena se reunieron en la Plaza de la Proclamación, en el centro histórico, donde ondearon banderas, pancartas y fotografías del jefe del Centro Democrático. Y en Barranquilla y Cali también salieron los seguidores de Uribe para expresarle todo su respaldo. Continúan las pesquisas para encontrar a la senadora fugada colombiana Aida Merlano. Ella fue arrestada, creo que al día siguiente de la elección. Se la acusó de malos manejos de dinero, estaba presa en la cárcel del Buen Pastor, pidió ir al dentista y estando en el consultorio del dentista en un segundo o tercer piso se descolgó con una soga y se escapó. Se presume que su hija y el dentista, entre otros, se confabularon para ayudarla a fugar. Varios elementos, entre ellos 2 documentos de cuentas de ahorro a nombre de Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista fugada, con saldos de 178 y 36 millones de pesos, fueron hallados por los investigadores de la Fiscalía al momento de su captura. Para el ente investigador, la fuga estaba planeada y tanto el odontólogo como los hijos de la ex senadora tenían un rol previamente definido. Aida Victoria y su hermano tenían la misión de llevar la reata, de valerse de su hermano para generar distracción, alertar cuando se acercaba personal al consultorio, facilitar la fuga por la ventana y del odontólogo Javier Guillermo Celis Barajas, permitir el espacio para ejecutar la fuga, que se acondicionara el amarre de la cuerda a través de la ventana, el cambio de prendas de la fugada. Pero el odontólogo, el dentista, dice que él no sabía nada y que él se fue un ratito al baño y que se le escapó todo el mundo. Salió el doctor y me dijo en forma apresurada que se tenía que ir. Salió caminando rápido y detrás los hijos de la señora Aida. En ese momento me pareció muy sospechoso y de inmediato me asomé a la ventana. Es cuando vi colgando un lazo de color rojo. Entonces yo empecé a alar el lazo y sentí peso. No podía asomarme a mirar hacia abajo ya que el chaleco no me dejaba hacerlo. Ese día de la visita él sacó en unas bolsas muchísimas pertenencias de Aida, como si ya se fuera a ir de libertad. Eso se puede verificar con las cámaras de seguridad. La reclusa también señaló que intentó advertir sobre las sospechas que tenía sobre el plan de fuga, pero que nunca fue escuchada. Bueno, ahora la fugada, la congresista Merlano, no está. Va presa la hija, qué injusticia, va preso el doctor, va a ir presa la anestesista, la enfermera, todo el mundo va preso, menos la congresista que dicen que ya se fugó de Colombia por tierra. La fórmula médica y el número telefónico relacionado con Aida Merlano, encontrados horas después de la fuga de la excongresista, hacen parte del paquete de montajes que han encontrado los investigadores encargados de recapturar a la hoy prófuga líder política. A ese montaje se suma la supuesta compra de tiquetes aéreos con destino a una isla del Caribe, con lo que la organización que creó y ejecutó la fuga pretendía desviar la atención de las autoridades hacia los aeropuertos del país para facilitar la fuga por tierra. Esa moto debe estar en Chile ya, ¿no? Se sube a una moto, esa moto ya no está en Colombia. Regresamos después de la pausa. Bueno, en España hay elecciones en noviembre, el 10 de noviembre. Hubo ya elecciones en abril, pero Pedro Sánchez, el socialista, no ha podido formar mayoría en el Congreso de los Diputados. Resulta que una encuesta publicada ayer domingo, el partido que hace una ganancia importantísima no es el Partido Socialista, como yo había sospechado. No, Sánchez va a sacar más o menos la misma bancada en noviembre. El que sube exponencialmente es el partido de derechas, el Partido Popular, que ganaría más de 30 escaños, de 66 a 98. Bueno, bien por el PP y por Pablo Casado, gran noticia. El diario El Mundo, publicada este lunes, el PP dará el gran salto y pasará de 66 a 98 escaños el próximo 10 de noviembre. El gobernante Partido Socialista pagará con un cuasi estancamiento el fracaso de las negociaciones con Unidas Podemos para formar un nuevo ejecutivo. Los 145 diputados que le auguraban las encuestas hace unas semanas se verán reducidos a 127, tan solo 4 más que los obtenidos en los comicios del pasado mes de abril. La recuperación del PP contrasta con el batacazo de Ciudadanos, que penará para superar el 10% de los votos y verá reducida su presencia a 24 escaños, 33 menos que los obtenidos en abril. O sea que el Partido Socialista, según esta encuesta, todavía falta de aquí a noviembre, ¿no?, sacaría más o menos lo mismo. Solo ganaría 4 diputados, 123 a 127.
Pero el Partido Popular de derechas, de oposición, subir de 66 a 98 son más de 30 diputados, 32 diputados. Ahora, el PP crece a expensas de Ciudadanos. Ciudadanos pasa de 57 diputados del partido de Albert Rivera a 24. O sea que esta es una gran noticia para el Partido Popular. Comienza ya esta semana formalmente la campaña. Este lunes, tanto PSOE como PP han dado el pistoletazo de salida para empezar a preparar su campaña electoral. Los socialistas han presentado las primeras 35 medidas de lo que será su programa electoral. Es un avance de 35 medidas, 35 grandes compromisos sociales agrupados en torno a 3 vectores que han inspirado, lógicamente, el programa electoral y, sin duda alguna, estas 35 grandes propuestas. Entre ellas, Sánchez ha reiterado varias promesas para este 10 de noviembre. El blindaje constitucional para asegurar la sostenibilidad y la suficiencia de nuestro sistema público de pensiones. En segundo lugar, vamos a incrementar el salario mínimo interprofesional y lo queremos hacer de la mano de los agentes sociales. Bueno, el lema del PP, que está de fiesta con esta encuesta, es por todo lo que nos une. Ojalá pueda ganar el PP y formar gobierno con Ciudadanos y con Vox. Por su parte, PP ha presentado el lema de campaña que utilizará en sus actos. Por todo lo que nos une. Ese es nuestro grito de esperanza que hoy lanzamos a los españoles para aglutinarles en torno a Pablo Casado, para demostrar que, tal y como dicen las encuestas, solo hay 2 alternativas posibles, o Pablo Casado o el bloqueo de Pedro Sánchez. En cuanto a los cambios en las listas electorales para los comicios de noviembre, Egea ha señalado que son ajustes con respecto a las elecciones de abril para mejorar la oferta humana que hace la formación ante esta nueva cita con las urnas. Regresamos con lo último después de la pausa. El esencial republicano, y subrayo republicano, Mitt Romney dijo esto de Donald Trump hace 3 años. Will he talk about our policy differences, or will he attack me with every imaginable low-road insult? This may tell you what you need to know about his temperament, his stability, and his suitability to be president. Here's what I know. Donald Trump is a phony, a fraud. His promises are as worthless as a degree from Trump University. Bueno, y lo dijo un republicano. Gracias hoy por haber venido, gracias a las personas tan cariñosas que vinieron, los Alfonso, Edwin y Edmari, Gabriel García y a todos.